Muy buenas noches. Comenzó hoy la asamblea anual de la Asociación Nacional de Empresarios ANDI, que preside el doctor Bruce McMaster. Él es nuestro invitado de esta noche. Durante su intervención hoy, al instalar la asamblea, habló fundamentalmente de un tema: reactivación. ¿Cuáles fueron, doctor Bruce, buenas noches, las bases, los pilares principales del llamado suyo a la reactivación de la economía del país? Sí, Yamit, buenas noches, muchas gracias. Le quisiera decir que es obvio que Colombia, por supuesto, tiene concentrado en este momento su interés en lograr reactivarse y reactivarse pronto, pero el mensaje, digamos, está cargado también de unas señales que nos permiten pensar que existe razones para ser optimistas alrededor de la reactivación. Tenemos razones relacionadas con el consumo, reacciones relacionadas con la retoma de las actividades económicas, razones relacionadas con algunos precios internacionales de commodity que son especialmente importantes para Colombia. Estoy hablando del café, del petróleo, del oro, del cobre o incluso también del carbón. Adicionalmente, también a Colombia le están en este momento llegando una gran cantidad de remesas de los nacionales que viven fuera y que le envían a sus familias. Esto ha crecido porque han crecido las economías internacionales. Si logramos sacar adelante la reforma tributaria como tiene que salir rápido, limpia, sin micos, sin ningún tipo de arandelas, y tenemos un país en el cual podemos operar, yo diría que Colombia va a tener un futuro bueno en el corto plazo, en el sentido de que vamos a poder lograr cifras importantes, yo diría cifras de alrededor de entre el 6.5 y el 7% en el crecimiento anual. De manera que ese es un poco el mensaje importante que tenemos en este momento. Tenemos que trabajar todos y ojalá esa reactivación rápidamente se refleje también en los niveles de empleo, que es sin duda alguna el tema más importante desde el punto de vista económico que tenemos que ver hoy en día. Además, doctor Bruce, usted habló de dos grandes amenazas que enfrenta el país, que tiene que enfrentar el país. Uno, la reacomodación internacional, el gran enfrentamiento, la gran guerra económica que ha estallado nuevamente entre los Estados Unidos y China. ¿De qué manera esa guerra económica entre esas dos potencias nos puede afectar, doctor Bruce? Lo importante realmente no es que haya esa discusión o ese debate o esa pugna por la hegemonía norteamericana versus la economía china, sino lo importante es que seamos conscientes y que sepamos jugar bien nuestras cartas. En Colombia hemos sido usualmente jugadores pasivos de las cosas que suceden en los escenarios internacionales. Es muy importante que en esta ocasión, que tenemos mucha información y que tenemos muchas señales de que para dónde va el mundo, seamos conscientes de lo que está sucediendo y de cómo vamos a jugar nosotros. Por ejemplo, Yamit, sabemos que China, por ejemplo, quiere hacer una gran cantidad de inversiones en muchos países en sectores estratégicos. Por otra parte, sabemos que Estados Unidos quiere, a través del DFC, que es la Corporación Financiera de Desarrollo, quiere invertir en países como Colombia. Sabemos que los mercados internacionales están siendo muy exigentes con los mercados, con los productores internacionales alrededor, por ejemplo, del cumplimiento de las normas ambientales, de las normas laborales, de derechos humanos y demás. Si eso es así, juguemos bien nuestras cartas, seamos inteligentes, seamos hábiles y tratemos de obtener el mejor resultado posible. Y ahora mire, doctor Bruce, la otra gran amenaza es la devaluación. ¿Por qué es tan grave para Colombia la devaluación? Fíjese usted, Yamit, que la devaluación en términos generales pues no termina siendo ni mala ni buena. Lo importante también es que sepamos cómo enfrentarla. Colombia, sin duda, desde marzo del año 2020 sufrió un proceso de devaluación importante frente al dólar. De hecho, el máximo no lo hemos logrado ahorita, el máximo se logró en marzo del año pasado. Con esto dicho y con esto sobre la mesa, es importante que le pongamos especial atención al tema de la inflación. En el año 2015, cuando se presentó una devaluación importante también, hicimos un gran llamado de atención, recordará usted, al Banco de la República, y diciéndole, ojo, que cuando uno tiene una tasa de cambio tan alta, se aumenta el costo, especialmente de productos importados y de materias primas importadas. El Banco de la República en ese momento no se preocupó demasiado, la inflación se disparó y hubo que hacer una intervención de tasas de interés relativamente grande. Pues bien, es importante que en esta ocasión no nos coja una situación similar desprevenidos,
con una diferencia con el año 2015. En el año 2015 no era demasiado grave que aumentaron las tasas de interés porque la economía estaba funcionando rápidamente. En este momento la reactivación sí es la prioridad nacional. Por lo tanto, aparece un dilema, una dicotomía muy fuerte y en eso el Banco de la República y el gobierno tendrán que trabajar en ver qué tanto vamos a trabajar con tasas de interés para controlar inflación y qué tanto eso pudiera eventualmente afectar la reactivación. Estamos frente a un dilema complejo desde el punto de vista económico. Pero entonces, doctor Rus, en su opinión, lo peor que le puede pasar a la intención de reactivación económica de la nación es que el Banco de la República suba las tasas de interés. Pues no diría que lo peor, pero sí diría que es algo que nos va a tocar tener en cuenta muy fuertemente. Ahora que la devaluación no es mala para todo. La devaluación, por ejemplo, nos da gran capacidad de ser competitivos desde el punto de vista de exportaciones o incluso nos aumenta el valor, por ejemplo, de las remesas de las cuales estaba hablando yo ahorita. De manera que ahí tenemos, la economía al final como es una cantidad de vasos intercomunicados, la economía requiere de estudios, de análisis para tratar de entender cuál es el justo grado en el cual se hacen las cosas, dónde tenemos verdaderamente que mover las pequeñas palancas y dónde hay que mover las palancas grandes y cuándo hay que hacerlo. De manera que yo no le diría que es lo peor, pero sí nos coge en un momento complejo tener que eventualmente pensar en el tema inflacionario al tiempo que estamos tan comprometidos y reconocemos que es tan importante poder reactivar la economía. No hay la menor duda de que tenemos un dilema grande. Yo no tengo la respuesta ya de exactamente en qué grado hay que hacer. Habrá que trabajar el Banco de la República, el Ministerio de Hacienda y nosotros, pues si podemos, y otras entidades de análisis económico en ver qué tanto conviene hacerlo y qué tanto no. Sí, en su opinión, ¿qué es lo que está disparando la inflación? Yo creo que en una porción muy importante es la devaluación, que era lo que mencionábamos ahorita. Muchas cosas que se compran, que están denominadas en dólares o que se traen del exterior, nos están costando más. Cosas, bienes finales, pero también algunos bienes, algunas materias primas. Por ejemplo, casos de algunos materiales de construcción que se importan o casos de materiales, alimentos que se importan. Eso está costando más en pesos, por lo tanto nos está subiendo la devaluación. En un momento dado hubo una presión inflacionaria muy puntual relacionada con el paro durante el mes de mayo, que tuvo que ver con restricción de disponibilidad de alimentos. Pues bueno, eso hoy en día no está vigente, de manera que está mucho más relacionada con la devaluación y el mayor valor que tienen las cosas que traemos del exterior en pesos. Eso nos está generando, por supuesto, un incremento en inflación. Ahora, estamos todavía dentro de la franja, es importante que nos mantengamos allí, es importante que ojalá podamos administrarla bien. Por eso digo que tenemos un reto gigante en este momento, las autoridades económicas y nosotros los colombianos. Sí, ya estamos en el borde de la franja, ¿no? Y todavía faltan 6 meses, imagínense. Pero ¿usted qué diría, doctor Rus, que habría que hacer en forma inmediata, urgente, para contener estas señales gravísimas de crecimiento de inflación? De repente nos va a tocar vivir una etapa temporal de inflación. Estamos en una situación compleja. Ojalá lográramos controlar un poco la tasa de cambio. Para esto Colombia tiene una tasa de cambio fluctuante. Ojalá el efecto de las commodities que están entrando y los mayores flujos de divisas que están en el país nos permitan que la tasa de cambio se reduzca un poco para que a su vez ese costo sea un costo menor en la canasta familiar y en la producción de productos industriales. De manera que le diría, Yamit, que no hay una respuesta única en este momento. Yo sé que usted quisiera una respuesta única, pero no la hay. Y me parece encomiable el esfuerzo que hace por tratar de puntualizar. Usted sabe que yo no he oído decir las cosas y llamarlas en blanco y negro. En esta ocasión sí creo que tenemos un dilema todos los colombianos y por supuesto lo tienen las autoridades económicas. Y un tema final, doctor Rus, que es un poco paradójico o irónico. El presidente de la ANDI defendiendo la reforma tributaria. ¿Por qué lo hizo? Porque le están llenando de micos. Hay 183 artículos nuevos. Y hoy el presidente de la ANDI, en su discurso de instalación de la Asamblea, rogó que por favor se salve la reforma tributaria, que no la llenen de gorilas.
¿Cuál es la Así posición es. suya en resumen, doctor? Sí, Yamil, sí, Yamil, gracias por la pregunta, porque sí, lo que más nos preocupa a nosotros en este momento es poder atender dos temas, que son la sostenibilidad fiscal y la sostenibilidad social. La reforma que presentó el gobierno es una reforma simple que atiende esos dos temas. Que no atiende los temas estructurales, lo sabemos, ya todo el mundo sabe que no atiende los temas estructurales, que probablemente tendremos que tener otro en el futuro, también es cierto. En ese orden de ideas, es muy importante que en este momento esa reforma salga simple, salga rápida, que no se trate de llenar de yaques, de que ya que tenemos una reforma tributaria solucionemos el problema que teníamos pendiente y que tengamos, yo diría, la grandeza como país de poder tramitar una cosa sencilla que nos permita solucionar esos dos temas. Ese es un llamado que nosotros estamos haciendo. Alguien me preguntó que si me preocupaba que eventualmente se llenara de micos o se llenara de arandelas, y yo diría, pues cuando uno ve que hay 183 proposiciones, por supuesto se preocupa y quiere tratar de entender cada una de ellas, que no se vaya a realizar una reforma que pretende ser sencilla para solucionar un par de problemas muy graves y muy urgentes que tenemos. Doctor, muy amable, ha sido usted muy gentil con nosotros, muchas gracias. No, Yamil, usted como siempre muy amable y muy querido por invitarme. Y a ustedes también por la sintonía, y los invitamos a continuar aquí en Noticentro 1 CM.